Así que hoy vamos con un segundo mensaje que le va a ayudar a tener a usted una vida espiritual mejor y tiene que ver con las amistades. Todos en la vida necesitamos amigos, ¿sí o no? Todos necesitamos tener un amigo o una amiga, porque es que Dios nos creó para vivir relacionándonos los unos con los otros. Pero con el tiempo descubrimos que los que decían ser nuestros amigos ya no lo son, o que todas las amistades no son amistades verdaderas, y entonces terminamos diciendo, amigo, el ratón del queso, eso no es amigo. Y entonces sería bueno que pensáramos, ¿cuántos amigos tiene usted hoy en día? Muéstreme con su mano, ¿cuántos amigos o amigas verdaderas tiene usted hoy en día? Dos. Por allá atrás tienen amigos, tres. 9 tienen allá atrás, bien. 5. Por este lado no tienen amigos o amigas. 3. 13. 3, 2, 4, 0. Yo honestamente podría contar mis amigos con esta mano y me sobrarían dedos. Sí. Porque de verdad que a veces es muy difícil. Amistades que parecen fuertes, pero cuando llegan los problemas, se desaparecen. ¿Ha comprobado usted que hay amigos que cuando usted tiene dinero, que cuando usted tiene fiesta, que cuando todo va bien, que cuando se van a beneficiar de lo que usted tiene, están siempre ahí? Oportunistas, les llamaría yo, no amigos. Pero ha visto cuando han llegado las dificultades, ¿quiénes se quedan? Los que se van a quedar contigo en las dificultades serán tus amigos. ¿Sí o no? El libro de Proverbios dice en uno de sus versículos que hay amigos que lo llevan a uno a la ruina. ¿Ha tenido amigos de esos que le han llevado a usted a que le vaya mal? ¿Sí o no? Levante la mano el que ha tenido amistades de esas. Uy, yo en la universidad tuve amigos de esos y me estaban llevando a la ruina. Pero dice este versículo, pero hay amigos que son más unidos que un hermano. Si ha tenido esos amigos o amigas que aunque no son miembros de su familia, parece que lo fueran y hasta mejor que sus propios familiares. ¿Sí los ha tenido o no? Que Dios bendiga a esa clase de gente, porque hay gente que suma y no que resta. Las amistades falsas están cuando les conviene. Las amistades falsas se acercan por interés. Las amistades verdaderas permanecen cuando todos se van. ¿Sí o no? Las amistades verdaderas te dicen la verdad, aunque la verdad duela, y eso lo dice la Biblia. Mejor es el amigo que te hiere que el enemigo que te anda dando picos, que te anda besando. Eso dice la Biblia. Las amistades verdaderas caminan contigo en los momentos más difíciles. Y aunque es cierto que los seres humanos debemos tener amistades, creo yo que la amistad más grande que un ser humano puede tener es su amistad con Dios. Amén. Gracias por los dos que están de acuerdo. Yo creo que por encima de las amistades humanas que uno pueda tener, la mejor amistad que uno debería tener es la amistad con Dios. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿tienes una amistad con Dios o ni siquiera a Dios lo consideras tu amigo? La Biblia nos muestra la vida de un hombre que a pesar de las circunstancias adversas
pudo desarrollar una amistad con Dios y esa amistad le trajo muchos beneficios. El nombre de este personaje bíblico es Daniel. Busque por favor en la Biblia el libro de Daniel. Hoy vamos a hablar en cuanto a la espiritualidad del discípulo, un tema llamado amistades verdaderas. Amistades verdaderas. Específicamente una amistad, la amistad con Dios. Y vamos a leer el capítulo número 6. Y esta historia nos muestra cómo vivir en amistad con Dios cambia la vida completamente. Por eso hoy vamos a responder a una pregunta, anótela ahí. ¿Por qué vale la pena vivir en amistad con Dios? ¿Por qué vale la pena vivir en amistad con Dios? Porque no sé si usted ha notado, pero mucha gente, en lugar de ser amigos de Dios, son enemigos de Dios. ¿Era usted un enemigo de Dios antes de conocerlo? Yo sí. No quería saber mucho de Dios, solo que me bendijera y ya, pero no quería nada más. No quería nada cercano con Él, con la Biblia, mucho menos con la iglesia. Siendo honestos, casi que toda la población de este mundo vive en enemistad con Dios. No quieren ser amigos de Dios y eso no trae nada bueno. Pero al contrario, ser amigos de Dios tiene muchos y grandes beneficios. Miremos el texto, lo vamos a leer hoy en la Biblia Nueva Traducción Viviente, NTV. Y dice la palabra del Señor y vamos leyendo y ojalá usted se meta en la historia. Es muy linda esta historia. Dice la palabra del Señor, Daniel 6. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Es decir, él agarró todo su reino y nombró 120 alcaldes de pedacitos de sus dominios. Asimismo, dice el versículo 2, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Entonces tenemos 120 alcaldes y tenemos 3 gobernadores principales. Versículo 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. O sea, después del rey Darío, ¿quién iba a estar ahí en importancia? ¿Quién? ¿Quién? ¿Primero quién? ¿Primero quién? Diga Darío. ¿Primero quién? Segundo. O sea, un hombre altamente importante. Sigamos leyendo. Versículo número 4. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión, con su relación con Dios. ¿Qué tal esos funcionarios? ¿Qué tal esos amigos? Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Esa gente que siempre anda buscándote el quiebre, que siempre anda buscando mirar cómo caes, pero de frente te sonríen y te abrazan y te besan. Esos eran esos alcaldes, gobernadores, esos
políticos. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Imagínese ese marco. 30 días nadie podía orarle a Dios. ¿Usted aguantaría todo ese tiempo sin poder orar a Dios? Una persona que tiene a Dios como su amigo no puede pasar un solo día sin hablar con Él. ¿Sí o no? Obviamente hay personas que se la pasan toda la vida sin hablar con Dios y no les importa y no pasa nada. ¿Qué tipo de amistad estás entablando con Dios? No puede ser que un cristiano de la Gran Comisión pase un solo día sin tener comunicación con Él. No puede ser. Este Daniel se vio en problemas por su fe, por su relación con Dios. Entonces siguieron hablando estos hombres. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley, de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Por qué? Pues porque ¿quién no quiere tener poder? ¿Quién no quiere tener adoración? Él dijo: ya no van a orarle a sus dioses, sino que su Dios voy a ser yo. Él dijo: súper, y firmó con su puño y letra. Sin embargo, versículo 10, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, así como los creyentes de la Gran Comisión. Amén. Ah, mentirosos que no oran ni una vez al día y ya veréis que 3. ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? Ese Daniel fue atrevido. Él dijo: pues me voy para la terraza de mi casa y que me vea el que me tenga que ver, porque primero es mi relación con Dios y los demás que esperen, ¿sí o no? Así tiene que ser la relación con Dios de los creyentes que están aquí en esta mañana. Primero Dios y los demás que esperen. ¿Cómo es que tiene que ser? Primero los demás y Dios que esperen. No le escuché bien. ¿Cómo es que es? Amén. 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Versículo 11. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron haciendo ¿qué? Orando y pidiéndole ayuda a Dios. De manera que fueron directo al rey. Miren estas bellezas, estas pintas. Con esos amigos, ¿para qué enemigos? Fueron donde el rey le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y le mostraron el video y todo. Y lo subieron a TikTok y se volvió viral. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Parece que el rey estimaba a Daniel,
Pero ese rey era un tonto. ¿Cómo se le ocurre haber firmado eso? Sigamos leyendo. El rey pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran nada más y nada menos que al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Esto está de telenovela, esto está de serie de Netflix. Versículo 17, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Apagó el celular, pero no pudo dormir. 19, muy temprano a la mañana, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. ¿Qué fue lo que dijo? No, pero ahí dice que gritó con angustia. ¿Cómo suenan? Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Qué angustia, esperando que se oyera la dulce voz de Daniel. Cuando sí, el rey oye estas palabras: ¡que viva el rey! Mi Dios envió su ángel para cerrarles la boca a los leones. Imagine la cara de ese rey. Ay, qué alegría. Mi Dios envió su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Dígame si no vale la pena ser amigos de Dios. ¿Sí o no? Vale la pena ser amigos de Dios. Mire las cosas que Él lo libra a uno. Entonces, el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones. Así terminan los malos amigos, despedazados. Pero no solo ellos, mire qué triste ese marco. Los echaron a ellos junto con sus esposas y con sus hijos. Qué comilona de carne para esos leones que ayunaron toda la noche como el rey, porque no se pudieron comer a Daniel. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Unos leones bien fieros. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero, porque era la nación más poderosa del mundo. Él escribió y dijo: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Me parece estar como escuchando al presidente de El Salvador, así que a Bukele. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido
y su dominio nunca tendrá fin. Eso parece estar escuchando a un cristiano, ¿cierto? Así hablamos los cristianos, Dios es poderoso, fuerte. Pero ese rey era un pagano y mire lo que está reconociendo por un hombre llamado Daniel, que tenía una amistad con Dios. Sigamos leyendo. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Y termina el 28 diciendo, así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Daniel pudo experimentar el reinado de 3 reyes y ayudarlos administrativamente, dejando el nombre de Dios muy, pero muy en alto. ¿Por qué? Porque David tenía una amistad verdadera con nuestro Señor. Amén. Si vives en amistad con Dios, número 1, llegarás a lugares de privilegio. ¿Lo escuchaste bien? Si vives en amistad con Dios, llegarás a lugares de privilegio. ¿Estás anhelando surgir en la vida? ¿Estás queriendo encontrar el éxito, estar mucho mejor, ser promovido, ser tenido en cuenta, no ser ignorado? Te tengo el remedio, te tengo el secreto. Trabaja en tu amistad con Dios. Amén, amén. Daniel no tenía las condiciones humanas para llegar a ese lugar. Empezando porque era extranjero. A Daniel lo habían cogido como si lo cogieran a usted aquí de Colombia y se lo llevaran para Cuba y lo dejaran allá viviendo. ¿Cuánto le gustaría? Levante la mano a ver si hacemos un esfuerzo por mandarle a usted allá. Más o menos así era la cosa. Daniel era extranjero, Daniel no era libre, era un cautivo, porque no los llevaban allá de vacaciones, los llevaban era para matarlos o para exprimirles el conocimiento, la inteligencia para los servicios más bajos. Daniel venía de una nación conquistada, humanamente no tenía oportunidades, pero Dios lo levantó hasta convertirlo en uno de los hombres más poderosos de ese imperio. ¿Por qué? Dígame por qué. Porque era un hombre que vivía en amistad con Dios. Cuando una persona vive cerca de Dios, su vida empieza a reflejar ciertas muestras de carácter transformado. Una persona que vive cerca de Dios se le empieza a notar sabiduría, no brutalidad. Porque Dios es la fuente de la sabiduría, ¿sí o no? Una persona que vive cerca de Dios empieza a reflejar prudencia. Ya piensa para hablar, piensa para actuar. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia de Dios en su vida. Una persona que vive cerca de Dios empieza a reflejar carácter transformado. No como dicen por ahí, uy, es que pastor, usted supiera que yo tengo un carácter fuerte. Conmigo no se metan porque yo sí pata y puño. Eso es un carácter, eso va a abrir puertas, al contrario. Una persona que vive cerca de Dios empezará a reflejar fidelidad y confianza en todo y para todo. Y una persona que cumple con esas cualidades, Dios le abre puertas. ¿Sí o no? Usted que tiene su empresa, le llega a alguien que en su hoja de vida y está comprobado es una persona sabia. Es una persona prudente. Es una persona seria en sus cosas. Y es una persona fiel, honrada y de todo. ¿Usted qué hace con una persona de esas? Si yo fuera el dueño de una empresa, no, con esta hoja de vida ya, aprobado, por encima de los demás. ¿Quieres que Dios te abra puertas? ¿Sí o no? ¿Te han cerrado las puertas en la cara últimamente? ¿Sí o no? Yo creo que Dios te está hablando hoy. Él te está diciendo, debes vivir más cerca de mí. Escúchame bien, debes vivir más cerca de mí y no de la palanca política que por estos días
se está por ahí promocionando y que después quién sabe si se acordarán de ti o no se acordarán de ti, pero Dios es el que abre puertas que nadie puede cerrar y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Trabaja en tu amistad con Dios y Él te llevará de menos a más. ¿Sí o no? Muchos quieren éxito, pero no quieren caminar con Dios. Y la Biblia enseña que cuando alguien camina con Dios, Dios le da sabiduría en las decisiones. Dios le abre puertas increíbles. Dios le pone en lugares estratégicos. No para su orgullo, porque yo no veo a un Daniel orgulloso ahí. Yo veo a un Daniel tan centrado que le da la gloria a Dios y hace que a los inconversos le den gloria a Dios. ¿Quieres ser promovido? ¿Quieres estar en lugares de privilegio? ¿Quieres que tu jefe al menos te nombre de supervisor? Ya sabes cuál es la clave. Yo he podido ver esto en mi vida, aquí hablando entre nos. Usted pensará que yo no nací en Bogotá, Colombia, sino de pronto en Brasil o en Europa, algo así por el perfil. Sobre todo por mi nariz tan derechita que tengo. Pero no. Bogotá, Colombia, barrio Carvajal, estrato 2 hacia abajo, mucha pobreza. Estudié la primaria en escuela pública, luego termino la primaria y estudio en colegio público, nada más y nada menos que al frente de la Plaza España, por el lado del Hospital San José, un sector bien pesado, bien pesado. Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, una construcción modernísima, como de hace 500 años. ¿Qué día pasé por ahí? No se ha caído ese bendito colegio, quedó bien hecho. Universidad pública, Universidad Pedagógica Nacional, donde se aprende a tirar piedra bien, y lo hago bien. Hoy en día tiro piedras bien tiraditas, ustedes ni cuenta se dan. Luego, conductor, profesión conductor, no conductor del presidente, ni de ministros, no, conductor de taxi. Obviamente no es una labor denigrante. Agradezco eso porque aprendí a tratar con personas. Luego, conductor de buseta. Pero mi amistad con Dios me ha traído hasta aquí. Y para mí es un privilegio hablar de Dios hoy en día. Y para mí es un privilegio pastorear la iglesia más bonita que conozco, que es la Gran Comisión de Granada. Amén, amén, amén. Porque Dios nos lleva de menos a más. Trabaja en tu amistad con Él. Amén. Número 2, si vives en amistad con Dios, te aseguro que serás una mejor persona. ¿Quieres ser una mejor persona o ya estás full? Porque si ya estás a tope, por favor no vuelvas por acá. Sí. ¿Sabes por qué? Porque este lugar llamado Iglesia La Gran Comisión Granada es un hospital. ¿Sabía usted que aquí hay cerca del hospital otro hospital? Es este. Este es el hospital para el alma. Este es el hospital para el espíritu. Aquí no venimos los perfectos. Aquí venimos los que necesitamos que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Aquí venimos los que hemos comprobado que con nuestras fuerzas no podemos, que necesitamos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Amén. Aquí estamos los que dependemos cada día de Él. Daniel era un hombre irreprensible. Los enemigos comenzaron a investigarlo, a escanearlo, a seguirlo. ¿Cómo será que lo siguieron hasta la casa? Y querían destruir como fuera su reputación. Pero Daniel era como irreprensible. Diga por favor esa palabra, aunque se trabe como yo, diga fuerte, irreprensible.
Otra vez, con más fuerza, irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Una gran persona. Porque un irreprensible es alguien al que se le puede acusar de muchas cosas, pero no se le puede comprobar ninguna. Digamos, si yo dijera que esta niña es una niña mentirosa, ¿se podría comprobar que no? ¿Sí? ¿O no? Tenemos que llegar a ser irreprensibles. No, es que el pastor es un adúltero, ha tenido tantas mujeres. Compruébelo. Y con pruebas. Porque si no, le aplico los 5 ministerios. No. Compruébelo. De ti podrán decir muchas cosas, pero si no tienen cómo probarlas, son unos mentirosos hijos del diablo. De Daniel, ¿qué decían? Ladrón no es. Mujeriego, tampoco. Corrupto, un político corrupto, no lo eran. Revisaron todo el trabajo, las decisiones, las cuentas y nada. Así como cuando revisan a los creyentes de la Gran Comisión Granada, ¿no les encuentran? Nada, sí, amén. No encontraron nada. En un sistema político corrupto, Daniel no era corrupto. Qué bueno que muchos aspirantes hoy entiendan eso y lo supieran. Yo votaría por ellos. Sí se puede ser íntegro en un ambiente corrupto. ¿Sí o no? Sí se puede ser luz en medio de las tinieblas. Que el Señor bendiga a esos candidatos cristianos que van a ir a pelear contra eso. Que el Señor los ayude y que no se tuerzan. La verdadera amistad con Dios nos convertirá en mejores personas. Así que ten cuidado con lo que dice un dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Dios, seguro vas a ser una mejor persona, un mejor ciudadano, vas a usar casco, vas a andar con los papeles en regla. Eso lo hace Dios, claro, porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos hace sentir mal. Pero ande con malandros y verá usted cómo se va a volver. Ande con feas y verá cómo se va a volver. Porque es que cuando una persona anda con malas compañías se contamina. A mí me iba pasando eso en la universidad. La presión del grupo me estaba llevando a lo que no. Pero cuando una persona pasa tiempo con Dios, su vida es transformada y entonces se mira en el espejo y empieza a parecerse a quién. A Dios. Empieza a parecerse a Dios. Somos mejores personas cuando aprendemos a perdonar. Y eso lo hace la amistad con Dios. Relaciónese usted con una persona amargada y verá cómo le va en cuanto al perdón. ¿Cuál perdón? Hágale lo mismo. Deje que le dé papaya y dele también. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando una persona vive en amistad con Dios, aprende a decir la verdad, aunque la verdad duela y aunque la verdad cueste. Si todavía luchas con las mentiras, tú necesitas acercarte más a Dios. Porque Dios es verdad y el diablo es el padre de las mentiras. ¿De quién eres hijo? Una persona que vive en amistad con Dios aprende a tratar bien a los demás, empezando por los de su propia casa. ¿Sí o no? Y tratar bien a los demás es un síntoma de que eres una buena persona. Tratas bien a los demás, a los que te sirven. Tratas bien a los demás, así estén más abajo que tú o estén más arriba que tú. Eres una persona que dice por favor, gracias. Eres una persona agradecida. Eso se logra pasando tiempo con Dios. Una persona que vive en amistad con Dios empieza a reflejar
Y entonces los demás le van a decir, oiga, pero usted qué se está echando, ¿cuál es el perfume que usa que yo veo que usted es una persona diferente? Ese será un gran síntoma, que otros hablen bien de ti, que digan, oye, pero es que tú sí eras chismosa antes y ahora rechismosa. No, ahora no te metes con nadie. Oye, pero en el trabajo cómo eras de carero y ahora tienes precios favorables. ¿Qué está pasando contigo? Oye, antes no se podía contar contigo que robabas como fuera. Ahora es una persona honesta. ¿Qué será lo que pasó con esa persona? Es una persona que entabló una amistad con Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos amigos del Señor hay acá? Amén. Eso es lo que pasaba con Daniel. Era una gran persona. Y un tercer consejo, iglesia, si vives en amistad con Dios, y esto es hermoso, se activará el poder de Dios a tu favor. Entonces ya sabemos que lo echaron al foso. Imagínense esos leones bien hambriados, porque casi que no echaban mucha gente al foso, que digamos. Humanamente, alma bendita, ¿sí o no? Hasta el rey dijo, no, hasta aquí fue el muchacho. Y tan buena persona que era. Humanamente no. Eso era una sentencia de muerte. No había más que hacer. Pero Daniel, como dice el versículo 10, era un hombre que no soltaba a su amigo a Dios, aunque estuviera en las malas. 3 veces oraba a Dios, y eso que ahí estaba en angustia. O sea que cuando estaba en bendición, yo creo que oraba por ahí unas 6. La oración no era una emergencia para Daniel. La oración era su estilo de vida. La oración tiene que ser tu estilo de vida, ¿lo estás escuchando? La oración tiene que ser tu pan diario, ¿lo estás escuchando? La oración no tiene que ser aquello a lo que recurres para comunicarte con Dios cuando estás en problemas, no. Eso lo hace no un amigo, sino un interesado, un oportunista, alguien que usa a Dios. Cuando vino la crisis, Daniel ya tenía una amistad fuerte con Dios. Cuando Daniel fue lanzado al foso, Dios dijo, voy a salvar a mi amigo. Y Dios hizo un milagro impresionante. ¿Qué hizo? La Biblia lo dice. Cogió la boca de esos leones. Imagínense esa escena, cómo la mano de Dios coge y le cierra la boca a los leones. Y yo creo que mientras el rey estaba allá trasnochándose, Daniel durmió toda la noche cómodamente con almohadas de peluche. Porque así es el poder de Dios. Una perlita. ¿Sabe también por qué los leones no se comieron a Daniel? Porque los leones comen carne, no espíritu. Y Daniel era un hombre espiritual. Amén. El carnal se lo van a comer los leones. El carnal se lo van a comer los problemas. Pero si tú vives en amistad con Dios, vivirás en el Espíritu y Dios te librará de muchas cosas. Amén, amén. Le puede aplaudir al Señor que nos guarda, que nos cuida. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Cuando Dios interviene, todo cambia. Cuando mi amigo interviene, todo entonces se pone a mi favor. Mi pastor Alfonso siempre habla y repite algo que a veces le parece a uno como, ay, ya es irrelevante. Pero es una historia que a mí me gusta mucho. Me cuenta que en el colegio él era el más chiqui y habían chinos más grandes y entonces había uno que siempre lo cascaba. Siempre. Y él ya aburrido, todo el año aguantándose eso. Al año siguiente entró al colegio un primo del pastor Alfonso.
al mismo salón que él, y el primo era semejante vara. Entonces, ¿qué hizo el pequeño pastor Alfonso? Porque él es bajito. Para todo lado con el primo. Y ahora sí, ¿qué? Con el primo ahí. ¿Con quién andas? ¿Quién te defiende? ¿A qué poder estás recurriendo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Nadie podrá hacernos frente, y eso viene como resultado de tener una amistad con Dios. El Señor es tan lindo que hace 2000 años dijo: yo ya no quiero tener una relación a distancia. Yo quiero ir y relacionarme con ellos. Y vino Jesús. Y vino el Señor Jesucristo. Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, ya no los llamaré mis esclavos, los llamaré amigos. Él es el Dios que se ha acercado, el Dios al que nos podemos acercar. Su nombre es Jesús. Dios no quiere que solamente vengas a la iglesia. Sí, ven a la iglesia, pero no es solamente eso. Él quiere caminar contigo todos los días, porque una relación que no se alimenta todos los días, con el tiempo se va a acabar. Una amistad que no se alimenta todos los días, con el tiempo se termina, se deteriora. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere guiarte, Dios quiere ayudarte. Y cuando alguien camina en amistad con Dios, entonces, como ya dijimos, Dios le llevará a lugares de privilegio. Dios le va a convertir en una mejor persona, y Dios activará su poder a su favor. Amén, amén. La pregunta hoy es: ¿estás viviendo en amistad con Dios o solo sabes de las cosas de Dios? ¿Estás viviendo en amistad con Dios o solo sabes de las cosas de Dios? Los amigos de Job le dijeron unas palabras que cuando preparaba este mensaje me llegaron. Es un versículo de la palabra de Dios, Job 22:21. Dice de la siguiente manera: vuelve ahora en amistad con él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vuelve hoy en amistad con Dios y tendrás paz. Estás tan agobiado con los problemas, no puedes ni dormir, no tienes paz en tu alma, en tu espíritu, en tu carne. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Aleluya. Esa es la clave, hermanos. No es nada religioso. Simplemente hoy Dios te está extendiendo la mano y diciéndote: yo quiero ser tu amigo. ¿Habrá alguien que acepte esa invitación hoy?